conformidad con los términos dispuestos en el procedimiento abreviado, pues hubiese correspondido la emisión de sentencia condenatoria en el presente caso el pasado 12 de agosto. Ahora, una vez conozco el proceso y escucho los audios, verifico que no es posible emitir sentencia condenatoria, pues de conformidad con el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal existe causal de nulidad con relación al preacuerdo aprobado, en tanto no cumple con los criterios de legalidad e imposibilita una decisión derivada de esta negociación. Se tiene pues que, de conformidad con el escrito de acusación y a modo de resumen, los hechos por los que se investiga el señor Castro Duarte ocurrieron el pasado 18 de mayo, a eso de las 13:15 horas, cuando fue capturado en situación de flagrancia, al momento que agredía física y verbalmente a su compañera Crisbel Andreina Medina Mijares, a quien en horas de la mañana le había dicho que estaba a muy poco de matarla y de meterle una puñalada. Una vez sale de su residencia, el señor Castro Duarte la sigue y le propina un puño en la frente, y pese a que la víctima tenía a su hija en los brazos, el investigado le dio un golpe en la cara al lado del ojo izquierdo, un puntazo en la cabeza y en el brazo, observando la víctima que tenía un cuchillo en sus manos. Luego el procesado la coge del cabello y la arrastra hacia el pasillo que da a la calle, y ante la petición de auxilio de la mujer, los vecinos salieron y pidieron que parara de golpearla, mientras el investigado enfurecido gritaba que la iba a matar, pegándole en la cara y pecho varias veces, momentos en que ingresan los agentes del orden público. Hay otros hechos circunstanciados en el escrito, en el que se señala que el investigado agrede a su pareja de tiempo atrás y hacía 15 días le había pegado con un palo y una olla, que la amenaza de muerte, la humilla con comida, la menosprecia, que es una persona celosa y posesiva y que ella teme por su vida y la de su hija. Al procesado se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde actualmente se encuentra, y el pasado 18 de julio se llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, consistente en la aceptación de cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada, y a cambio se le benefició con la circunstancia de menor punibilidad de la ira o el intenso dolor, fijándose la pena en 16 meses de prisión. El despacho aprobó tal negociación y se procedió a la audiencia de individualización de la pena, en la que se señaló la inexistencia de antecedentes penales y se reiteró la prohibición de la concesión de subrogados por este delito, pese a que el defensor señaló que podría considerarse su concesión, dado que el prohijado pues tiene una hija menor de 1 año. Bueno, teniendo los hechos y los términos del preacuerdo, para esta funcionaria es claro que no se colman los requisitos para declarar su legalidad, y en este momento no existe otro mecanismo diferente a la nulidad que permita subsanar el hierro y evite una sentencia que se fundamente en un preacuerdo al margen del principio de legalidad. Se tiene pues que para la aprobación de un preacuerdo deben verificarse unos requisitos, a saber, la existencia de un mínimo probatorio de esa autoría y participación de conformidad con el artículo 327, inciso 3, el cumplimiento de garantías respecto de la aceptación de cargos, es decir, que el procesado comprenda la aceptación y consecuencias de los cargos, el respeto de los derechos de las víctimas, y finalmente el requisito sobre el que más se ha discutido y desarrollado por parte de nuestra jurisprudencia, el principio de legalidad, el cual es integrado no solo por las fórmulas de dosificación punitiva, procedencia o improcedencia de subrogados, así como de rebajas, sino por las subreglas creadas por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, cuya línea reciente es muy clara y se unifica al precedente que sí estaba ya unificado de la Corte Constitucional en esta materia, y que atiende puntualmente a que los preacuerdos no pueden ser contrafácticos, la calificación jurídica no puede desatender los hechos, y en todo caso las rebajas no pueden ser desproporcionadas. En otras palabras, el juez tiene intervención material en los preacuerdos. Ahora, antes de puntualizar sobre esto, es importante tener claro que incluso antes de que existiera una línea definida en este aspecto por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Antioquia ya había proferido importantes decisiones en este punto, en cuanto a afirmar la intervención material del juez en casos excepcionales. Solo por mencionar una en la que se procedió a anular el preacuerdo con número interno 2018-1249-5 del 19 de octubre del 2018, magistrado ponente René Molina Cárdenas, caso que también trataba de violencia contra la mujer, y allí se concedió el beneficio de la circunstancia de marginalidad. Las razones para decretar la nulidad en dicho preacuerdo se centraron en ese reconocimiento de la circunstancia de marginalidad sin referente fáctico,
que además derivaba en desprestigio de la administración de justicia. Pues bien, la Corte Constitucional, que desde decisiones tempranas en el nuevo modelo de juzgamiento, como la sentencia C1260 de 2005, ha sido uniforme en sus pronunciamientos respecto de los límites de la Fiscalía para preacordar, que no es otra cosa pues que la discrecionalidad reglada de la Fiscalía, así como la intervención del juez, quien es el único que tiene función jurisdiccional en este sistema. Ahora, el año pasado ajustó mucho más esa línea y en consonancia con los pronunciamientos que en esta vía ya venía profiriendo el Tribunal Superior de Antioquia, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU 479 de 2019, muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque allí la ratio decidendi se basa en 4 puntos. La imposibilidad de realizar preacuerdos contrafácticos, la vinculación u observancia que va teniendo las directivas de la Fiscalía, del fiscal general por parte de los fiscales delegados, la imposibilidad de rebajas desproporcionadas en un caso concreto y en especial, y el último punto, la especial protección que merecen ciertas víctimas, como las mujeres cuando se trata de violencia de género, que puede ser de muchos tipos, sexual, familiar, feminicida, etc. A esta línea se une recientemente la Corte Suprema de Justicia, quien precisa con más exactitud las nuevas subreglas para preacordar. Y esto se hace en 2 decisiones muy recientes. La sentencia con radicado 52-227 del pasado 24 de junio, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, y la decisión de radicado 56-59 del pasado 8 de julio, que reitera la sentencia del 24 de junio, reitera estas reglas. Concretamente, las reglas que se señalan en la primera decisión consisten en la imposibilidad de cambiar los hechos al preacordar. Es decir, la calificación jurídica debe ser conforme a los hechos jurídicamente relevantes y el sustento probatorio, por lo que para la forma para preacordar será la posibilidad de cambiar la calificación jurídica solo para efectos punitivos, pero la condena será por el delito cometido, así como las respectivas consecuencias en cuanto a la prohibición de subrogados, como por ejemplo, acordar la rebaja de la ira o intenso dolor, pero condenar sin este reconocimiento. Pero eso no es todo. Otra de las subreglas que fija es la imposibilidad de acordar rebajas desproporcionadas, lo que implica que deben sustentarse de conformidad con la gradualidad o progresividad de las rebajas que el legislador previó, dependiendo de la etapa procesal de la aceptación unilateral de cargos. Aspecto puntual que no se cumple en el presente preacuerdo, toda vez que la pena por el delito a condenar, esto es violencia intrafamiliar agravada, parte de un mínimo de 6 años. Sin embargo, se preacordó en 16 meses, un descuento que ni siquiera se acerca a lo que hubiera obtenido el procesado si aceptara cargos de forma unilateral en un primer momento, ¿sí? Y se le concediera pues la máxima rebaja. Esto fue expresamente aducido por parte de la Corte Suprema de Justicia, que en los casos analizados en dichas decisiones, los preacuerdos precisamente superaban el 80% de la rebaja. En esta subregla también debe analizarse la fuerza vinculante de esas directivas de la Fiscalía. Y aquí la Corte Suprema de Justicia se une a los planteamientos de la Corte Constitucional en el sentido que estas sí son criterios que vinculan a los fiscales para que sustenten esas rebajas, lo que debe verificar el juez al momento de impartir legalidad en los preacuerdos. Y sobre esto, la Directiva 001 de 2006 pues también es clara en punto de proporcionalidad de rebajas y criterios para su determinación. Finalmente, la otra subregla creada por la Corte es la observancia de los derechos de las víctimas y puntualmente las personas de especial protección, lo cual nos obliga a realizar una integración normativa de esos estándares jurisprudenciales para personas de especial protección. Por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, esto implica no desconocer la CEDAW, la Convención Belén do Pará, la materialización de la perspectiva de género. Ello implica que se conceptualice bien cuando alguien es víctima y la violencia que ha sufrido y no imponerle la carga de que sea esta misma la que debe reconocerse como víctima para proceder a su protección. De hecho, en muchos casos de violencia intrafamiliar, pues la víctima no se considera tal precisamente por la vulnerabilidad en la que se encuentra y esto no le quita su condición de víctima, por el contrario. Así las cosas, considera esta juez que el preacuerdo aprobado desconoce los criterios que deben colmarse, entre los que se encuentra el principio de legalidad, cuya sujeción es de obligación para todos los funcionarios y funcionarias, incluyendo la Fiscalía, cuya discrecionalidad es reglada. Así pues, aun cuando se pretendiera otorgar el beneficio de la ira o intenso dolor para efectos meramente punitivos y no se extendiera dicha calificación
a la condena. Lo cierto es que la rebaja y fijación de la pena no se sustenta en los criterios que se deben observar para determinar su proporcionalidad claramente establecidos y reiterados por la Corte Suprema de Justicia en las dos decisiones aludidas y que a su vez se apega al precedente de la Corte Constitucional. Dichas sentencias se profirieron antes de la negociación y aprobación de este preacuerdo, por lo que de conformidad con lo establecido en la decisión STP 7731 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, que trata sobre la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, la fecha de aplicación de la variación del criterio jurisprudencial es desde que se genera este cambio y se aceptan los cargos en un preacuerdo, no desde que ocurrieron los hechos investigados. Por lo que para este caso correspondía sujetarse a las subreglas del principio de legalidad que se puntualizaron en dichas decisiones. Así las cosas, no se podría emitir una sentencia condenatoria derivada de un preacuerdo que no se ha sujetado al principio de legalidad prevalente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que su desconocimiento vulnera garantías de las víctimas, el mismo debido proceso, desprestigia la administración de justicia, contraviene las obligaciones y sujeción de los funcionarios y funcionarias al mismo y erosiona el principio y erosiona como tal la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. No existe pues otro medio para subsanar dicha vulneración al principio de legalidad, por lo que se anulará la actuación a partir de la aprobación del preacuerdo referido para que en su lugar se continúe en el respectivo trámite de la audiencia concentrada o se intente nuevamente un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal. Por lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Río Negro, Antioquia, resuelve decretar la nulidad de todo lo actuado desde la aprobación del preacuerdo suscrito por las partes el pasado 18 de julio y según lo dispuesto pues en esta parte emotiva de la decisión. Contra esta decisión proceden los recursos por la Fiscalía. Señora juez,